Muy buenas noches con todos. Bueno, ya hemos esperado los 5 minutitos, vamos ya a comenzar con la clase. Ya, el día de hoy estamos en la parte de razonamiento verbal, ¿no? Recuerden que los lunes tienen razonamiento verbal y el día de hoy vamos a ver dos temas. El primero y el que vamos a tocar en esta primera hora es el tema de reestructuración de oraciones, que ya nos vamos a dar cuenta que es un tema súper sencillo porque consiste únicamente en seguir una estructura clásica. Ya, es decir, habíamos visto, ¿no es cierto?, que las oraciones, decíamos, no tiene la finalidad de entregarnos un tipo de información. Entonces, esta oración tiene que tener elementos que concuerden de forma correcta. Ahora, para expresar este tipo de información y expresar este mensaje, se lo puede hacer de varias formas, ¿sí? Con tal de que el mensaje se entienda. Pero dentro de los ejercicios que a nosotros nos evalúan, nos van a decir, no hay enunciados que nos dice, ordene la oración para formar una estructura correcta o forme los elementos de la oración o elija la oración correcta de acuerdo a sus elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a darnos cuenta que estos ejercicios son son oraciones que ya mantienen las reglas de concordancia nominal y verbal, es decir, ya son oraciones que están dadas de forma correcta, pero que en este caso nos tenemos que basar en la estructura clásica lineal. ¿Y cuál es la estructura clásica lineal? Pues la que sigue este orden, ¿ya? Sujeto y predicado, y claro, dentro del predicado lo encontramos al verbo. Entonces, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, los elementos que componen al sujeto. ¿Cuáles eran? A ver, recordemos un poquito. ¿Cuáles eran los elementos que componen al sujeto? O que están dentro del sintagma nominal. Sustantivo. ¿Ya el sustantivo? ¿Qué más? También está El artículo, El artículo. la proposición, el adjetivo. Ya el adjetivo, sus complementos, ¿no es cierto? Complementos del nombre y las aposiciones. Sí. Y dentro del predicado, ¿qué encontrábamos? el verbo, Ya el verbo. El verbo, complementos directos e indirectos. Exacto, el verbo y sus complementos. El Entonces, sistema ¿sí? Ok, verbal, sistema. el sintagma verbal. Dentro del sintagma verbal encontramos a los elementos que componen el predicado, verbo y sus complementos. Ya, ahora, entonces, miren, quiero que vean esta pequeña oración. Primero, no nos fijemos en esto, ya vamos a fijarnos primero en esta partecita de acá. Miren cómo nos dan elementos de una oración que ya estructuralmente ya mantenía todas las reglas nominales y verbales, pero que nos dice que la ordenemos, escojamos la oración que sigue el orden correcto. Entonces, no es que esté mal que una oración esté dada de esta forma. Por ejemplo, son deliciosas las frutas de Quito, o deliciosas las frutas de Quito son, las frutas de Quito deliciosas son, o las frutas de Quito son deliciosas. Es decir, eso es válido, ¿ya? Porque como le decía, una oración lo que quiere es transmitir un mensaje, un tipo de comunicación. Pero dentro de estos ejercicios nos dice, escojamos aquella que sigue la estructura clásica, es decir, que primero estén los elementos que componen al sujeto en este orden. Primero su artículo, luego su sustantivo, luego de haber o no de haber sus adjetivos, ya después el verbo y luego sí sus complementos ya al final. Entonces también para los complementos tenemos algún orden también. Bueno, generalmente eso es el complemento que acompaña, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los complementos directos. ¿Cuáles son los complementos directos? Son los que afectan directamente al sustantivo, ya cuando vemos que la oración, el complemento esa acción que mencionamos ahí, es directamente fijada para el sustantivo. Tenemos el indirecto que que es cuando ya no está directamente para el sustantivo, sino que para terceros. Por ejemplo, tenemos ahí la palabra para o a, digamos, Luisa va a comprar una casa, sería el complemento directo, y digamos que fuera ahí para Manuel. Entonces la palabra para Manuel ya sería un complemento indirecto, porque ya no está afectando directamente al sustantivo, sino que está interviniendo otro elemento.
Y tenemos también al final los circunstanciales, es decir, cuando ya nos señalan aquí complementos como de tiempo, de lugar, entonces esos son los circunstanciales. Ahora díganme, entre la oración A, B, C y D, ¿cuál sería la respuesta correcta? La La D. D. La La D. D. La D. Vemos aquí, ¿no es cierto? Perfecto. Las sería el artículo, frutas sería Fruta, sustantivo. De Quito, ¿qué será de Quito? Es un complemento del nombre que forma. Complemento del sustantivo. Exacto. Un complemento del sustantivo que forma parte, ¿no es cierto?, del sujeto. Son, ¿qué será? Verbo. Verbo. Y deliciosas ya sería el complemento. Adjetivo. Adjetivo. Exacto. Entonces, miren cómo tenemos que escoger aquella opción, ¿no es cierto?, que siga estos elementos de forma ordenada. Y siempre siguiendo esto, artículo, sustantivo, verbo y al final sus complementos. ¿Ya? Y eso es todo. Esa es toda la teoría que nosotros tenemos que seguir. ¿Sí? Ahora, para recalcar, ¿no? Puede que les pida, por ejemplo, ordene los elementos que forman la oración simple o ordene los elementos que forman la oración compuesta. Para tener claro qué quiere decir con simple y compuesta, pues la oración simple viene a ser una oración donde solo hay un sujeto y un verbo. Por ejemplo, Luis pasea por el parque. Vemos un solo sujeto, que aquí sería Luis, y un solo verbo, que sería la palabra pasea. Mientras que una oración compuesta es aquella que dentro de esa misma oración, en cambio, ya hay varios sujetos o varios verbos. Sí, entonces es la unión de oraciones simples. Por ejemplo, miren, ellos estudiaron muy duro y aprobaron el examen de física. Hay dos verbos aquí. El sujeto aquí está dada de forma, sujeto tácito se llama, porque el sujeto sigue siendo la palabra ellos, solo que para no repetirse, porque si le repetimos sería así, ¿no? Ellos estudiaron muy duro y ellos aprobaron el examen de física. Entonces, para no estar repitiendo, pues se omite, pero hay dos sujetos en esta oración. Uno que está representado de forma explícita y otro que está dado de forma implícita, pero hay dos sujetos y hay dos verbos. Entonces, sabemos que hay o qué es una oración compuesta. Sí, esto solo para que, por si acaso les aparece ahí en el ejercicio que dice ordene la oración simple o compuesta, no se compliquen con estos términos, ¿no? Una oración simple, un solo sujeto, un solo verbo, oración compuesta, dos sujetos o varios verbos. ¿Sí? ¿Preguntas tal vez hasta aquí? Creo que está claro. Ok, vamos entonces a los ejercicios. Como les decía, ¿no? Esto es súper fácil, entonces vamos ahí. Nos dice uno, ordena los sintagmas para formar una oración. Quiero que vean ahí los numerales y escojan aquella que sigue esta estructura clásica. La C. Ya, nos dicen la C, en el chat también nos indican el literal C. La C. Ya la C, ok. A ver, alguien que por favor me diga cómo quedarían los elementos o cómo sería la oración con el literal C. A ver, Estefanía, nos levantó la mano. Una bella canción de cuna tranquiliza el ánimo de los niños. Ya, una bella canción de cuna tranquiliza el ánimo de los niños. Exacto. A ver, ¿dónde está el sujeto aquí? Pues en una bella canción de cuna. Ese sería todo el sujeto, ¿cierto? Luego tenemos el verbo, ¿cuál sería? Tranquiliza. Y luego el complemento, ¿cuál es? Ánimo. El ánimo de los niños. Eso sería el complemento. Sí, exacto. El literal correcto sería la letra C, ¿no es cierto? Vemos que los otros también, por ejemplo, aquí, ¿cómo podemos hacer descartes? Miren, para que puedan resolver de forma más rápida, si es que ya vemos que el 1 o el 2 empieza con un verbo, tal vez, ya le podemos ir quitando, o si vemos que la oración se vuelve incomprensible ya solo en los primeros 3 numerales, ya seguimos descartando y vamos buscando la respuesta para encontrarla de forma más rápida, ¿sí? Vamos la 2, nos dice, ordene los elementos para formar una oración sintética y semánticamente adecuada.
Lo mismo, traten de encontrar aquella que forme una oración lógica, claro está, tampoco puede ser una oración ilógica, y que en lo más posible siga estos elementos clásicos, sujeto, verbo y complementos. La A. La A. La A. Ya, la A. Ok, vamos los demás. ¿Qué es la Opción letra A. A? Ya, por favor, alguien que me lea, ¿cómo quedaría? Dice, Los bosques bosques. de mi pueblo. Dos personas hablaron y las dos decidieron Los guardar silencio. bosques de mi pueblo ¿Ya? reverdecen cada invierno lluvioso. Ay, no. A ver, los Cada bosques de mi pueblo. Los bosques de mi pueblo Reverdecen reverdecen Cada cada lluvioso lluvioso invierno. invierno. ¿Dónde está el sujeto? En los bosques de mi pueblo, ¿no es cierto? Reverdecen será el verbo y el resto pues viene a ser los complementos, ¿no? Cada lluvioso invierno viene a ser el complemento del predicado exacto. La opción A es la que sigue la estructura clásica. Vemos que los otros no. Por ejemplo, la 2 empieza por cada invierno. Ya estamos no siguiendo una estructura clásica. Igual la C nos dice de mi pueblo lluvioso, tampoco sigue la estructura clásica. Y la D nos dice reverdecen, empieza con verbo, entonces tampoco sería. Ya aquí miren, es otra forma de ver a estos ejercicios y es lo mismo, nos dice ordene la oración simple. ¿Cuál escogemos? Aquella lo mismo que siga estos elementos en orden. Súper fácil, ¿cuál sería? La D. B. Ya, a ver, la B. la B, la C, nos dicen la C en el chat. La C. Ya la C, La D. la D. La D. Ok, no es la D. Porque la D nos dice, la D, ¿no es cierto? Nos dice la cuna de Italia fue Renacimiento, no tiene No mucha tiene relación. sentido. Exacto, sería Italia, que Sí. sería el sustantivo en este caso, Sí. fue verbo, la cuna del Renacimiento, todo esto que dice la cuna del Renacimiento sería el complemento. Sí, aquí está el verbo, aquí está el sujeto y el resto viene a ser el complemento. Sí, la cuna de Italia primero no pareciera, ¿no? Pareciera el sujeto, pero no lo es. ¿Recuerdan qué pregunta era que nos teníamos que hacer para poder reconocer al sujeto? ¿Cuál es? La pregunta típica para reconocer al sujeto. ¿De quién se habla? está hablando? ¿De quién? Ok, aquí, ¿de quién se está hablando en la oración? ¿De la cuna de Italia? Bueno, ¿de la cuna de Italia o del Renacimiento? De Italia. Italia. De Italia, entonces no es de la cuna de Italia, sino de Italia. Por ello, la opción aquí es la C. Sí, solo tenemos que fijarnos en esto, que siga los elementos clásicos, sujeto, verbo y complementos. Y siempre para encontrar el sujeto, háganse la pregunta, ¿de quién se habla en la oración? Y para el predicado, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Qué se ¿Quién o dice? cuál? Exacto, ¿y qué se dice del sujeto, no es cierto? Vamos a la siguiente, nos dice ordena la oración compuesta. La 2. A ver, la B. La D, la D, La B, la D, la D, ok. la D de dedo. Ya la D. Ok, a ver, lo mismo. Igual, a ver, perfecto, en el chat también nos dicen la D. ¿Cómo quedaría entonces con la D? A ver, profe Rosita. O Es Rosa. la La D. D. Ya la D. Te escribo Ya. una. Yo quedaría así. Ok, a ver. Te escribí una carta en
en la que te informaba sobre mi empleo. Ya, a ver aquí. Si nos damos cuenta, nos dice te escribí, ¿no es cierto? O sea, pareciera que no empieza específicamente con un sujeto. Claro, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos la palabra te y inmediatamente está el verbo. Pero ¿por qué sería esa la única respuesta correcta? ¿Qué pasa con los otros numerales? Con los otros literales. No da sentido. Exacto. También hay que darnos cuenta de eso, ¿no? Siempre preferimos aquella respuesta que sigue este orden clásico, pero también hay que escoger aquella que, digamos, tal vez no sigue el orden, como yo les decía, no es que si no sigue el orden está mal la oración, no. Pero si no sigue el orden, hay que escoger aquella que vemos que tiene sentido, ¿no es cierto? Porque vemos que las otras pues arman una oración incoherente. ¿Qué pasa con la opción A? Nos dice, en la que te informaba sobre, ahí ya hay una discordancia, entonces descartamos. Ya, ok, a ver, voy a leer un comentario que nos dice una sugerencia. Ya listo, a ver, para cada ejercicio vamos a guardar unos poquitos segundos de silencio ya para que todos los profes puedan leer bien la oración y luego respondemos. Ya es una sugerencia que nos pide dentro del chat. Ok, vamos con la B, nos dice, una carta informaba sobre mi empleo, ahí ya no tiene sentido, entonces descartamos. La C nos dice, informaba sobre mi empleo, te escribí, tampoco tiene sentido, vemos que la única que arma una oración coherente pues sería el literal D. Además de que aquí cuando dice te escribí ya está como que un sujeto tácito, inmerso, ¿no es cierto? Que sería como que la persona que está mandando la carta, que vendría en este caso a ser el sujeto. Opción correcta, literal D. Ya, vamos a seguir por favor la sugerencia que nos hacen en el chat, entonces vamos a guardar unos segunditos de silencio para que todos puedan ver y cuando yo ya les diga o les pregunte cuál sería la respuesta, ahí empezamos a responder, ¿ya? Vamos, la 5, nos dice ordena las proposiciones para formar una oración compuesta. Ya listo, ok. Y en el chat nos dicen la B y por ahí también el literal D. Ahora sí. La D. ¿Ya? A ver, alguien por favor que me ayude leyendo cómo quedaría. Yo, profe. Ya, Gaby, gracias. Mientras dormitaba, los vecinos seguían en fiesta. Mientras, o la B, mientras Y la B. dormitaba, los vecinos seguían en fiesta. ¿Ok? Ya. Sí, a ver, ¿qué pasa con las otras alternativas? Yo la D. Ya, a ver, La D. La, Yo ya, digo que es la la D D. porque dice, La D a ver, dice, en fiesta, a ver, en fiesta seguían los vecinos mientras dormitaban. ya. A ver, entre B y D creo que la B tiene una mejor estructura, ¿no? Porque la D como que los elementos no están tan ordenados, porque dice en fiesta seguían los vecinos mientras dormitaba. Entonces como que, ¿dónde está el sujeto ahí? Vemos que el verbo está al final y el sujeto está al inicio, entonces como que, no, el sujeto está en la mitad, entonces como que hay mucho desorden en los elementos. Sí, vamos a ver cómo quedaría la A. La A nos dice dormitaba, seguían mientras los vecinos en fiesta, no tiene un orden lógico, y la C nos dice los vecinos en fiesta seguían mientras, no, dormitaba mientras, tampoco tiene una estructura específica. Y vemos que nos quedaría la B y la D, y como les decía, entre los elementos que componen la B y los elementos que componen la D, en mi criterio, ¿no es cierto? La B tiene una mejor estructura en sus elementos, porque vemos que en la D
por ejemplo, el sujeto está en la mitad, el verbo está al final y los complementos están repartidos entre la mitad, entonces descartamos por ese motivo. Sí, y el que mejor concordaría sería la B. Nos quedaría, ¿no? Mientras dormitaba, los vecinos seguían de fiesta. Ahí sí, los vecinos seguían de fiesta mientras dormitaba sería lo ideal. Solo hay un pequeño cambio, pero es la que mejor sigue los elementos de la estructura clásica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay objeción? Sí, dicen. Ya, vamos con la 6. Lo mismo, no guardamos silencio un ratito, vamos respondiendo en el chat y luego vamos explicando la respuesta. Profe, no veo la oración. ¿Sí se ve? Sí, ahorita ya le vi, profe, gracias. Ah, ya. La C. Ok, me parece que ya tenemos varias respuestas, ¿sí? Y la mayoría concuerda con la C. Nos dice aquí, selecciona el literal que señale la oración con mejor sentido gramatical. Miren, mejor sentido gramatical nos dice. No dice que las oraciones estén mal, sino que señalemos aquella que sigue esta estructura, ¿no es cierto? Sujeto, verbo, complemento. ¿Cuál sigue esa estructura? Que me lean y por qué. A ver, todos dicen la C, ¿no es cierto? ¿Por qué sería la C? ¿Dónde está el sujeto en la C? Serían las células madres. Células madres. A ver, ¿de quién se está hablando en la oración? De las células madre, pero específicamente ¿de qué? De su uso. Entonces, todo esto sería el sujeto. Artículo y todo esto sería el sujeto. ¿Sí? Y lo que nos dice sirve sería el verbo y para reparar tejidos embrionarios sería el complemento más específico, sería el complemento indirecto. Entonces sí, esta sigue la estructura clásica. ¿Qué pasa con las demás? Nos dice sirve para reparar tejidos embrionarios la utilización de células madre y el sujeto está al final, pues no. La B nos dice las células madre, la utilización. Vemos ya que ahí hay una falta de concordancia en los elementos, descartamos. Y la D, pues primero está el complemento y el sujeto está al final, entonces descartamos. ¿Sí? La C sería entonces. Pero ahí faltaría sirve en la parte de arriba. En la D, claro. A ver, no, sí está el sirve. Falta una palabra arriba donde dice tejidos de las células reparar madre, puede utilización embrionarios. Ah, aquí tal vez falta. Sí, no, a ver, no nos fijemos mucho en esta partecita de acá, porque solo son los elementos que hay que ordenar supuestamente, ¿no? Y claro, puede que falten, pero tal vez aquí por algún error, pero suelen ser todos los elementos que están, pero más para que no pierdan el tiempo revisando esto, es preferible irnos directamente a las oraciones y solo fijarnos en aquella que sigue este orden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya, vamos con la 7. Nos dice, selecciona el literal que señale la oración con mejor sentido gramatical. Lo mismo, vamos a responder en el chat, vamos a hacer silencio un ratito para que todos puedan hacer la reflexión y luego vamos contestando. Sí. La C. Los satélites son autos que giran en grandes órbitas. Son las... Ok, listo, vamos rápido, porque veo que todos de una escogimos la C, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, alguien, ¿dónde está el sujeto en la C? Los satélites. Ya, sujeto, los satélites. ¿El verbo? Son. ¿Y lo demás? Déjame Astros que giran. Astros que giran en grandes órbitas, el complemento. El complemento, exacto. ¿Qué pasa con los otros? No sigue la estructura. Son
sería verbos, la B igual sería verbo, entonces no sigue la estructura, descartamos. La D nos dice en grandes órbitas los astros que giran son los satélites. Vemos claramente aquí que sigue un desorden completo, ¿no? Vemos aquí que el sujeto está al final, el verbo está casi de penúltimo y el complemento está al inicio, entonces descartamos, la opción correcta sería el literal C. Sí, vemos que es fácil, ¿no es cierto? Vamos con la 8. Ya aquí nos dice ordenar las palabras para formar una oración con sentido lógico. Ya listo, a ver, en su mayoría La B. nos dicen la B, ¿no es cierto? Pero hay algunas, bueno, dos personitas que nos dijeron la A. A ver, vamos a ver cuál sería, por favor. Alguien que me lea cómo quedaría el literal B. Nadie, entonces nombro, profe Amanda, por favor. Yo dije la A, pero bueno, voy a leer el B entonces. Ya. No, a ver, si nos dijo literal A, léale la A para ver cómo queda. Ya. Yo dije la A. Dice, la batalla de nuestra independencia selló Pichincha. Ya, ¿qué nos damos cuenta en esta oración? Que sí está mal. Ok, ya nos damos cuenta que no, están los elementos en discordancia, ¿no es cierto? Entonces descartamos. Ya, a ver, alguien que nos lea, la ve entonces. La batalla ¿Ya? de Pichincha selló nuestra independencia. La batalla de Pichincha selló nuestra independencia. Exacto, la batalla de Pichincha será sujeto, selló verbo, ¿no es cierto? Y nuestra independencia sería el complemento. Perfecto, literal B sería la respuesta correcta. ¿Sí? La B. Si sí entendemos por qué la B y por qué no la A. Sí. Sí, porque no sería, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo nos quedaba? La batalla de nuestra independencia quedaba. Parece que tiene sentido, pero específicamente de quién se habla por completo es de la batalla de Pichincha. Sí, entonces, por eso sería literal B. Vamos entonces ahora con el número 9. Nos dice seleccione el literal que señale la oración con mejor sentido gramatical. Literal B. El B. B. Ok, nos dicen la B. A ver, vamos. Alguien que me ayude. Profe Verónica. ¿Cómo quedaría el literal B? La roca madre está constituida por rocas de gran tamaño. Ya. ¿Dónde está el sujeto? La roca madre. Verbo. Está. Y el complemento sería constituida por rocas de gran tamaño. Gran tamaño. Exacto, es la que sigue la estructura clásica, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta. Las otras vemos que tienen su sujeto, ¿no es cierto? Está en diferentes lugares, por lo tanto, nos sigue esta estructura clásica que ya habíamos visto. Vamos con la 10, lo mismo, nos dice seleccione literal que señale la oración con mejor sentido gramatical. Literal A.
Ya listo. A ver, profe Enrique, ¿cómo quedaría? Nos dice la A, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? ¿Dónde está el sujeto? Dice, sería la historia, sería el sujeto. ¿Ya? Parte vendría a ser verbo. ¿Ya? Dice desde los inicios de la escritura, que vendría a ser como el complemento. Inicios también vendría a ser, también, verbo también viene a ser un complemento, pero también es un verbo, del verbo iniciar también, inicios. Ya. Bueno, aquí el verbo específico es parte, ¿no? Porque Parte, viene de... sí. Ajá. Y desde los inicios de la escritura, todo esto vendría a ser el complemento como tal. Pero siempre hay que recordar que en la oración puede haber varios verbos, ¿no? Pero pueden estar algunos cumpliendo la función de únicamente ser complementos porque nos está entregando información adicional del verbo principal de la oración. Entonces aquí el verbo principal siempre va a ser el que está acompañado al sujeto. Y por ello sí, perfecto, la opción correcta sería el literal A. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, miren, también nos pueden pedir, ¿sí? Que ordenemos párrafos, ¿sí? Ya no oraciones. ¿Qué hacemos cuando nos piden que ordenemos párrafos? Tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué tiene un párrafo siempre? Va a tener, ¿no es cierto?, una introducción, que vendría a ser el elemento principal que nos introduce, ¿no es cierto?, de forma particular al tema, y luego su desarrollo, donde ya va desglosando cada uno de los elementos que se está hablando dentro del tema, y luego pues puede tener una conclusión que ya sería la parte final. Aquí nos dice lo siguiente, miren, ordenen los pasos para hacer pan de centeno. Como si nosotros queremos preparar una receta, sea cual sea, ¿qué tenemos que tener primero? ¿Qué hacemos durante el proceso y qué se obtiene al final? ¿Sí? Entonces, por favor, lean y luego arman la oración y van escribiendo en el chat y luego analizamos, ¿ya? Ok, veo que no en su mayoría nos dicen el literal B. A ver, alguien, ¿cómo quedaría el literal B? Es el literal A. Ah, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Nos dicen la A o la B. Como en su mayoría han colocado la B, analicemos primero el literal B. A ver, voy a nombrar a alguien, ¿ya? A ver, profe Estefanía León. Bueno, Estefanía nos dice la A. A ver, ¿cómo quedaría la A? Vamos a analizar primero la A. Dice, necesitamos harina de centeno, levadura de cerveza, harina de trigo integral, aceite de oliva y sal. Ay, no, está mal. Sí. Ok. Ya, a ver. Ya nos dimos cuenta por ahí. A ver, otro profe. A ver, voy a ver quién ha dicho la... A ver, Ana María, por favor, ¿me ayudas tú indicándonos por qué sería la B? ¿Cómo quedaría el párrafo con el literal B? Ya, con el literal B quedaría... Necesitamos harina de centeno, levadura de cerveza, harina de trigo integral, aceite de oliva y volvemos a amasar. Aceite de oliva y sal. De ahí... A ver, las 5. Mezclamos la harina de centeno, la harina de trigo integral y la sal sobre una superficie de madera. Diluimos la levadura en agua tibia y amasamos con ella la mezcla de harinas hasta obtener una masa consistente. Dejamos reposar la masa consistente por 1 hora. Luego añadimos en ella aceite de oliva y volvemos a amasarla. Y depositamos la masa formada con todos los ingredientes
en un molde y la horneamos durante 40 minutos. Perfecto. A ver, aquí es fácil, ¿no? Siempre tenemos que empezar por los ingredientes y al final terminamos con la parte de hornear, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde nos dice primero los ingredientes? Pues en el numeral 2, porque dice necesitamos tales ingredientes. Luego ya nos va diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. Tiene concordancia así, porque si nos damos cuenta, miren, entre el literal 4 y 3 hay una continuidad. Porque aquí nos dice, diluimos la levadura en agua tibia y amasamos con ella la mezcla de harinas hasta obtener una masa consistente. O sea, ya tenemos la masa. Y luego, ¿qué nos dice? Dejemos reposar esa masa consistente. Miren cómo entre la 4 y la 3 hay esa continuidad también. Y claro, al final, pues siempre se termina ya horneando para obtener el pan que queremos conseguir, ¿no es cierto? En este caso, pan de centeno. Entonces, sí, tiene que empezar con el 2 y tiene que terminar con el 1, por lo tanto la opción correcta es la B. Sí, sí entendemos por qué la B y no sería la A específicamente. Sí, licenciada. Sí, seguro, todos los que respondieron la A, sí estamos de acuerdo. ¿Por qué no es la A y por qué sí es la B? Sí, sí, estamos. Ya, Dicen, vamos. aquí ¿Sí? también se puede analizar por la estructura que tiene una receta de cocina, entonces parte del título, el subtítulo, los ingredientes y la preparación. Exacto, Que aquí también. solo se visualiza las últimas dos partes, que son ingredientes y Procedimiento. preparación. Pero lo analizo así, más que todo, así como usted dijo, en la introducción, desarrollo y conclusión, casi como que lo capté Sí, yo desde la otra manera, no sé si estoy equivocado. no, sí está bien. ¿No? Entonces, generalmente siempre seguimos con esa estructura, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Pero en una receta sí puede haber eso, porque siempre en una receta, ¿qué es lo que nos ponen, no es cierto? Al inicio, los ingredientes, luego la preparación, entonces podemos también seguir esos elementos. Todo va a depender también de qué tipo de párrafo nos piden que formemos. En este caso nos dice ordene los pasos, entonces estamos dando o nos damos cuenta que estamos directamente en la preparación, ¿no es cierto? Pero puede haber otros párrafos que ya nos hable de otros temas y ahí sí tengamos que seguir esta estructura específica. De primero ver de quién nos está hablando de forma general, es decir, el tema de ese párrafo, luego el desarrollo de los elementos de ese tema que está hablando y al final terminamos con la conclusión del mismo. Ya, sí, no sé si respondí la pregunta. Sí, nada más, maestro. Ya, ok. Vamos con la 12. Nos dice, ordene lógicamente los enunciados para formar un párrafo coherente. Literal A. Ya listo. Bueno, la gran mayoría, bueno, de hecho todos respondimos con el literal A y muy bien. Miren aquí qué vemos en particular en este ejercicio que nos dan una pequeña ayuda, de cierta forma, ¿no? Porque nos están poniendo el punto, que es con lo general cuando se termina un párrafo, ¿no es cierto? Punto final, no punto seguido. Y la letra mayúscula que siempre empieza un párrafo. Al Entonces, inicio. al inicio, exacto, del párrafo. Entonces sabemos que tiene que empezar con la 6 y tiene que terminar con el 3, ¿no es cierto? Entonces descartamos la B. Ahora sí nos quedan solo 3 opciones. Hay que, como ya nos da esa pauta, ¿no? De con cuál tenemos que empezar, que sería el numeral 6, vamos solo únicamente a ir uniendo estos elementos. Entonces, por favor, a ver, un profe que me ayude leyendo, ¿cómo quedaría?
La ciudad, mitad del mundo, luce un rostro renovado, nuevos museos, más actividades interactivas, presentaciones presentaciones, modificaciones en este espacio turístico tradicional de Quito. Tradicional de Quito, exacto. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto? Nos dice la ciudad, mitad del mundo, luce un, sabemos que tiene que empezar por un sustantivo que tenga esta concordancia con este artículo un, ¿no es cierto? Esto sería masculino y singular. Entonces, la 4 sigue lo mismo. Un rostro renovado, nuevos museos, más actividades, miren como igual, más estaría en plural y concuerda con la siguiente, más actividades, que está también en plural, interactivas, presentaciones culturales, miren igual, plural y plural. Culturales y promociones de ventas son algunas modificaciones, miren igual, plural y plural. Algunas modificaciones en este espacio turístico y al final terminamos con la palabra tradicional de Quito. Y sí, vemos que literal A, miren cómo cumple con estos elementos, ¿no es cierto? Empieza con mayúscula, termina en punto y vemos que el orden de los elementos también están dados para primero introducirnos en el mensaje que quiere ser, en este caso, la ciudad del mundo y nos va explicando paso a paso, pues, qué es lo que tiene esta ciudad. Y terminamos a modo bueno, aquí no hay una conclusión específica, pero vemos que sus elementos en este caso están concordando con el final de cada uno de ellos en cada oración. Como le decía, miren, un está en singular, tiene que concordar con rostro, que también está en singular, y los otros que estaban en plural, pues vemos que también concordaban con las otras palabras que empezaba la siguiente oración, que también estaban en plural. Sí, y ahí formamos el párrafo 40. ¿Sí está claro? Sí, Sí, licenciada. Sí, se entiende. Muchas Sí, gracias. está claro. Gracias. Ya, ok. Este es un tema súper sencillo. Vamos a hacer la parte práctica y al final revisamos las respuestas, ¿sí? Entonces, por favor, todos nos vamos a ir al quizzes. Ya les comparto para que podamos practicar. Entonces, me dan un segundito para generarles el enlace. Déjenme ver si es que les puse suficiente tiempo. Sí, está a 1 minuto por ejercicio, ¿no? En los que son más grandes les he puesto un poquito más de tiempo, pero en los otros está a 1 minuto. Ya, entonces en este momento, por favor, les coloco en el chat del WhatsApp y también en el chat del Zoom. Tenemos exactamente, son 11 preguntas, 15 minutos, ya, si es menos, mejor. Preguntas tal vez de la actividad que vamos a hacer en este momento. No, ninguna, perfecto. Entonces, por favor, si alguien tiene dificultad, me lo hace saber antes de iniciar la actividad. Sí, por favor, ¿me puede informar sobre qué es? Gracias. Ya, ok. Se trata, siempre hacemos la parte práctica de esta forma. Usamos el elemento llamado Quizzes, que es una plataforma interactiva donde todos nosotros, los profes, podemos interactuar en vivo. Sí, ¿y qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer 11 preguntas de este tema que hemos estado viendo para que ustedes resuelvan y puedan ver pues si acertaron de forma correcta o incorrecta y qué nos falta. Para poder ingresar hacemos lo siguiente, vamos al chat del Zoom o del grupo de WhatsApp, en los dos lugares está, y únicamente hacemos clic en el enlace que les he colocado en el chat. Cuando ustedes hacen clic en ese enlace, les va a aparecer esta página que estamos apreciando en la pantalla. ¿Qué hacemos aquí? Nos dice tu nombre en Quizzes, cambiamos el nombre, ponemos nuestro nombre, nuestro apellido y ponemos empezar. Y esperamos a que nos aparezcan las respuestas. ¿Sí? Ay, no fui.
Cuidado, chicos. Eso tiene piernas, se puede caer. Profe, yo no logro entrar. Ya, ¿cuál es el inconveniente? Al momento de iniciar no se abre. Por ejemplo, voy aquí en el link, igual, me dice en volver a empezar, retomar el intento. Bueno, le pongo en retomar el intento igual. Me sale mi nombre, el código, pero no se habilita la... A ver, nos vamos a ir acá, ¿ya? Nos va a aparecer esto. A ver, voy a hacer la prueba para ver cuál es el inconveniente. ¿Ya colocó donde dice aquí empezar? Sí, ahí logro, ya sale con mi nombre ahí. Pero ¿ya? No. Ok, y les aparece. Así, ahí. Y así, no, tienen que esperar. Ahí ya. está bien, ahí está bien. Sí, lo que sucede es que como es en vivo, eso quiero que entiendan, ¿no? Como es en vivo, yo tengo que colocar iniciar para que les aparezcan las preguntas, si no, no les va a aparecer. Listo. Sí, ya voy a salirme. Ya, a ver, estamos 59 personas, por favor. ¿Quién más falta? Yo no puedo ingresar. Ya, ¿cuál es el inconveniente? No sé si será por la lluvia o porque no hay mucho internet. O sea, no se carga la página. No sé qué. Ahorita está queriendo cargarse, pero está bien lento. No, bueno, eso es, bueno, si es que tenemos problemas de conexión es comprensible, depende de cada navegador, del lugar, de las circunstancias y todo eso, ¿no? Vamos a tratar de ingresar, tenemos un minuto más para ingresar. Igual va a seguir dando la actividad, pueden seguir ingresando los que desean. Y tratemos de ingresar hasta que funcione, pues si ya no funciona, pues no importa, al final revisamos las respuestas entre todo el curso. E igual, ¿no? Estos quizzes después yo les genero como tarea para que puedan repasarlo en la casa cuando ustedes deseen, en otro momento y si es que lo desean. Pero recién ya ingresó Elizabeth, que no podía ingresar, ya está conectada. Ah, ya listo. Ah, ya, perfecto. Dice, me sale en inglés. Ya, inglés. Ha de estar mal configurado el navegador. Bueno, coloquen en esta cosita azul. Debe ser el mismo recuadro, solo que con con el iniciar en inglés. No me acuerdo cómo es. Go. Ya, listo. Ya. Ya, a ver, ¿estamos? ¿Sí? Perdón, yo estoy en la computadora y ya sí me salió mi nombre todo. Puse iniciar y ¿a dónde tengo que ir ahora? Ahí me sale mi nombre arriba. Ya, perfecto. Ahí vamos a esperar. Una vez que yo coloque iniciar, les va a aparecer las preguntas. Sí, así que quietitos ahí, tranquilitos, ya mismo les aparece. Ya. Ya, a ver, listo. No vamos a perder más el tiempo, por favor. Sí, se siguen ingresando. Si es que nadie más tiene dificultad. Si no, a ver, en este momento. Yo tengo igual la dificultad. Yo pongo en el link que envía, pero está, se asoma en blanco la página. Hasta allí llego yo. No va más. Ya, ahí debe ser el internet. Si es que no se quiere cargar la página, es el internet. Entonces intentemos hasta que se nos cargue. Si ya mismo no funciona, como les digo, pues ya no podemos hacer nada, entonces toca esperar.
Sí, igual vamos a, como les decía, vamos a revisar aquí las preguntas y si queremos después resolver esta misma actividad, ya les voy a generar un nuevo enlace para que lo puedan hacer en casa una vez que termine la clase. En este momento, por favor, voy a colocar iniciar, ¿sí? Ya estamos 55, que me parece que ya estamos todos, ¿no? Faltaría algún, bueno, los que no pueden, por favor, traten de seguir intentando, si es que es por colapso de su internet, tratemos de seguir. Y tienen exactamente 12 minutos para resolver el quiz. Una vez que se terminan los 12 minutos, yo coloco finalizar, ¿sí? Entonces, no traten de quedarse viendo por qué la respuesta, sino que traten de avanzar y al final ya todos en clase vamos a revisar la respuesta. Sí, entonces, mucha suerte. Ya, ok. A ver, vamos a revisar las respuestas. Sí, la mayoría ya terminó. Entonces, veo que la mitad, un poquito más de la mitad de las personas se equivocaron en la primera pregunta. Quisiera saber cuál es el motivo. ¿El tiempo? Si es el tiempo, está bien, ¿no? Pero tal vez algún otro motivo. Bueno, sí, lo que pasa que no aparecieron todas las opciones, aparecía solo hasta el 6 y más abajo ha habido el 7, el 8 y la 9, aparecía tapado por los otros cuadritos, entonces fue la equivocación. Ya, a todos nos pasó eso, o sea, en el quizzes no les aparecía todas las opciones. No, sí apareció. Sí, así mismo fue, no aparecieron Sí todos. apareció, sino Ya que apareció, el tiempo, la verdad. a mí sí me salió. Hay unas que no apareció. Ya, Había pero que solo en la deslizar para 1 ver o en las otras todo. también. Solo en la Solo la 1. uno, Solo en la uno. Ok, entonces, por favor, ya, ok. Ok, entonces, están viendo en la pantalla el primer ejercicio. Les doy, por favor, mírenlo bien todos ahora sí y complétenlo. Ahí sí, ¿cuál sería la respuesta y por qué? 8, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 9, la D. Ya, ok, los demás. A ver, en el chat. Ya, en el chat vayan La colocando D. la respuesta. Ya, la D. La de Ya, a ver, por favor, alguien que nos ayude leyendo el párrafo de la opción D. Yo, profe. Ok. Una de las golosinas más internacionales es el Chupa Chups, creado por el catalán Erin Bernat, hijo y nieto de confiteros, quien en 1956 tuvo la ocurrencia de comercializar un dulce que no ensuciaba las manos. El primer ejemplar era una simple bola de caramelo con un palo de madera. En 1969, Salvador Dalí ideó el característico logotipo de la marca porque él cobró 1.000.000 de pesetas. Ya, ok. Aquí nos damos cuenta, a ver, nos veíamos que, bueno, aquí se ve más bonito que en el quiz, ¿no es cierto? Como que más fácil de encontrar la respuesta. Pero nos dábamos cuenta que, miren, el literal 6 y el literal 8, ¿qué es lo que sucede? Empiezan con una mayúscula.
¿no es cierto? Entonces, tiene que empezar con una letra mayúscula. Ahora, Chupa Chups es un nombre de una empresa, entonces, bueno, de una golosina en este caso, que sabemos que los nombres propios empiezan con mayúscula, entonces no sería mucho ese el motivo, sino que más bien por el numeral 8 debería empezar el párrafo, porque sabemos que siempre los párrafos empiezan con una letra mayúscula. Sí, entonces tendría que empezar con el numeral 8 y ahí podemos descartar la B y la C. Porque no es que el numeral 6 sea específicamente porque empieza el párrafo así, sino más bien porque este es un nombre propio. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya partiríamos desde el 8. Y ahí únicamente tendríamos que ir armando los elementos y viendo que haya coherencia entre los mismos. Y claro, el numeral D es el que tiene más coherencia, porque nos dice una de las golosinas más internacionales es el. ¿Qué golosina? ¿Cuál es el nombre? Y aquí en la 6 nos está dando el nombre, Chupa Chups, creado por el catalán Enric Bernan. Luego, ¿qué nos dice? Nos explica quién es Enric Bernan, ¿no es cierto? Y miren, sigue la secuencia. Él es hijo y nieto de confiteros, quien en 1956, ¿qué hizo? Y nos sigue explicando. Tuvo la ocurrencia de comercializar un dulce, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Un dulce que no ensuciaba las manos. Y sí, tiene sentido, ¿no? Y luego tenemos un puntito y nos dice el primer ejemplar era una simple bola de caramelo con un palo de madera. Claro, sí tiene sentido. Miren, palo de madera. Y luego nos dice, en 1929 Salvador Dalí ideó ¿qué fue lo que ideó? Y aquí nos explica, característico logotipo de la marca por el que cobró 1 millón de pesetas, de monedas, ¿no? Ya, en el chat nos dicen, no hay puntos, sí es verdad. En este caso, solo nos han dado como que una pista, cómo empezaría el párrafo, porque nos dan una letra mayúscula en uno de sus numerales, pero no nos da un punto final, ¿no es cierto? Entonces aquí, claro, no nos dan el punto final, porque si ya no lo dieran, pues ya encontraríamos la respuesta de forma más rápida. Quieren que analicemos un poquito más y es por eso que no nos dan el punto final. Entonces eso puede pasar, o bien les pueden poner todas con minúsculas para que no adivinen con cuál empezaría o para que no hagan ese análisis. Y lo mismo, tampoco les pueden poner puntos siempre, o sea, todo va a depender del ejercicio, ¿no? A veces sí les pueden poner punto final y letra mayúscula al inicio, en otras ocasiones no. Entonces hay que guiarnos de acuerdo con los elementos que nos den. En este caso nos hayan ayudado con la letra del inicio, pero no con la del final, pero vemos que ya cuando armamos la oración con el literal D, vemos que todos los elementos concordaban y formaban este párrafo coherente. ¿Ya sí estamos de acuerdo por qué es la D aquí? Sí, Liz. Ya listo. Ya solo les coloqué aquí para ver de mejor forma la pregunta, ¿sí? Vamos a analizar ahora sí acá. Ya, tenemos aquí la siguiente pregunta y nos decía, selecciona el literal que señale la oración con mejor sentido gramatical. ¿Cuál sigue? ¿Sujeto, verbo y complemento? Esta, ¿no es cierto? ¿De quién se habla en la oración? Pues de las autoridades. Y nos dicen, no, las autoridades, ¿cuál sería el verbo? Restauraron el restaurante. Y tiene todos estos elementos de forma lineal. Vamos a ver la siguiente, lo mismo, selecciona el literal que señala la oración con mejor sentido gramatical. Vemos que todos señalamos la A, ¿no es cierto? El joven, ¿de quién se va en la oración en este caso? Del joven. Tuvo sería el verbo y luego todo lo demás sería el complemento. Tuvo que esperar 2 horas para que le atendiera. Aquí han colocado también algunos el literal D, nos dice el joven para que le atendieran tuvo que esperar 2 horas. En este caso no sería esa la opción porque la parte que dice para que le atendieran es un complemento indirecto. Entonces recuerden, siempre tenemos que escoger aquella que empiece por sujeto, luego prime el verbo y de ahí su complemento. Entonces la D no sigue este orden y por eso se descarta. Nuevamente repito, no es que la oración esté mal, simplemente no sigue el orden que se prefiere en estos ejercicios y como el enunciado mismo lo dice, señale la oración con mejor sentido gramatical. Sí, es decir, que sigue esta parte clásica que ya lo hemos visto en los ejercicios.
Vamos al siguiente, lo mismo. Seleccione el literal que señale la oración con mejor sentido gramatical. ¿Cuál era aquí la respuesta? Veo que, bueno, algunos se han equivocado. Era la B. ¿Cuál es el sujeto? El grabador, ¿no es cierto? ¿Y qué se dice del sujeto? Que se descompuso después del corte de luz. Se descompuso sería, bueno, la palabra descomponer sería el verbo y después del corte de luz sería el complemento. Si los otros no siguen esa estructura porque dice se descompuso, está empezando con verbo. Después del corte de luz está empezando por el complemento y acá se descompuso igual, sigue empezando primero por el verbo, no por el sujeto y por eso se descarta y la opción sería la B. La 5, había que ordenar las palabras para formar una oración. Sí, bueno, la mayoría señaló el literal B. ¿Cómo quedaba el literal B? A ver, veamos, nos dice el árbol, ¿no es cierto? El árbol de Navidad, hasta ahí sería el sujeto, está sería el verbo, y luego nos dice el árbol de Navidad está en el comedor. En el comedor sería un complemento circunstancial, complemento del predicado, y vemos que sigue la estructura lineal que habíamos señalado, ¿no es cierto? Esa sería entonces la respuesta. Vamos con el otro, lo mismo, ordene las palabras para formar una oración con sentido. Nuevamente aquí, a ver, la respuesta es, esta era cortita, ¿no? La respuesta es la D, ¿por qué? Vamos a ver, nos dice, el mapa de África, ese sería el sujeto. El mapa de África quedó, sería el verbo, quedó en el aula. En el aula sería el complemento circunstancial, en este caso del lugar. Entonces sí, esa señala. ¿De quién se habla en esta oración? Del mapa de África. Entonces ese es el sujeto. Vamos la siguiente, nos dice ordene los elementos para formar una oración. Aquí la respuesta era la A, veamos cómo nos queda. Nosotros sería el sujeto. Nosotros escribimos verbo. Nosotros escribimos nuestros nombres en la arena. Sí, en la arena, pero luego los borramos. Sigue, ¿no es cierto? Sujeto, verbo y luego un complemento un poquito largo, pero al final es el complemento. La 8 nos dice lo mismo, ordene los elementos para formar la oración. La respuesta era la C, veamos cómo nos queda. El arquitecto se sintió, entonces aquí estaría el sujeto y sintió sería el verbo. Ya el arquitecto se sintió satisfecho cuando vio el edificio construido. Vemos sujeto sería el arquitecto, verbo sentir, ¿no es cierto? Se sintió. Y lo demás sería el complemento. La 9 nos dice seleccione el literal que señale la oración con mejor sentido. Lo mismo, teníamos que seguir aquel que siga sujeto, verbo, complemento. Y la respuesta entonces era el literal A. Las acciones de la empresa, ese es el sujeto. Aumentaron es el verbo y este año es el complemento. Esa sería la opción correcta. No puede ser la B porque dice en este año las acciones de la empresa aumentaron. Vemos que este año el complemento está al inicio, luego está el sujeto y al final está el verbo. Entonces no sigue la estructura clásica y por eso se descarta. ¿Sí? Y vamos con el último, el número 10. Nos dice seleccione el literal que señala la oración con mejor sentido gramatical. Nos dice el árbitro llegó puntualmente. Aquí estaría la primera parte de la oración, el sujeto sería el árbitro, llegó sería el verbo y puntualmente sería el complemento. Y luego pues nos da un poquito más de información del complemento y nos dice, pero aquí va otra oración, sería una oración compuesta, pero los jugadores sería el sujeto y no se presentaron sería el verbo en el estadio complemento. La opción correcta entonces aquí es el literal B. Ya, preguntas tal vez creo que no, porque, no, nos falta una más. Nos dice, ordene las proposiciones para formar una oración compuesta. Aquí teníamos que ordenar un párrafo. Ya hay la respuesta, igual, en párrafos tenemos que ver que empiece por introducción, desarrollo y conclusión. Entonces veamos cómo nos queda. Nos dice, los vehículos particulares no pueden circular libremente en la capital. Mientras, miren, y claro, explica el por qué, ¿no es cierto? Va una continuidad en los elementos. Eso me faltó de explicarles también. Por ejemplo, dentro de los párrafos siempre hay que escoger dentro del desarrollo.
hay que escoger elementos donde primero me den la causa y luego la consecuencia, siempre siguiendo este orden, primero causa y luego consecuencia. Pues miren, aquí hay esa relación. Los vehículos particulares no pueden circular libremente en la capital. La causa, ¿no es cierto? Mientras, bueno, esta sería la causa, mientras rige la ordenanza del pico y placa, que busca, si la consecuencia, o en este caso la finalidad, que busca disminuir la congestión vehicular, según lo manifestó el alcalde encargado. Nos damos cuenta que sí, los elementos tienen ese orden preciso de primero indicarnos el inicio, ¿no es cierto?, de ese párrafo, en este caso, cuál es la introducción, los vehículos particulares, y luego se va desplegando las partes del desarrollo, ¿verdad? Y así quedaría el párrafo. ¿Preguntas tal vez en este ejercicio? ¿No? ¿Cuál es la correcta? ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta tal vez? ¿Cuál es la correcta? ¿La A, la B, o la C o la D? La B es aquí la que está marcada con verdes, ¿no? Sí, Ajá. ¿cómo quedaría? Quedaría así. Ok, vaya. Ya quedaría de esta forma. Los vehículos particulares no pueden circular libremente en la capital, mientras rige la ordenanza del pico y placa. Aquí hay relación causa-efecto. Entonces, mientras rige la ordenanza del pico y placa, que busca disminuir la congestión vehicular, según lo manifestó el alcalde encargado. Sí, entonces hay una relación de inicio, desarrollo y conclusión. La conclusión es aquí, bueno, de forma un poquito no tan explícita, no, pero dice, según lo manifestó el alcalde, sería como la parte final de este párrafo. Gracias. Ya, ¿preguntas? ¿Todo está claro de este tema? Sí, sí, gracias. Ya, ok. Porque si hay dudas por ahí, hay que aclararlas, ¿verdad? Listo, ahí terminaría el tema de reestructuración de oraciones. Vamos a ver ahora otro tema, ¿sí? Que en este caso este tema se llama sección lógica o selección lógica. ¿En qué consiste este tema en particular? Vamos a verlo en este momento. Aquí ya no hay que seguir reglas estrictas, simplemente hay que seguir una parte lógica. Por eso dice sección lógica, consta aquí más que todo el razonamiento lingüístico. ¿Para qué? Para completar afirmaciones, ¿sí? Es decir, ¿cómo se presentan estos ejercicios? Nos van a dar una frase cortita, ¿ya? De cualquier situación cotidiana o de cualquier acontecimiento que es común o normal, o de cualquier tema básico de académico que podamos encontrar. Sí, son temas básicos, temas muy comunes. Entonces son frasecitas cortas dadas a manera de afirmaciones. Ya que es una afirmación, una oración, pues que quiere decirnos algo, pero en este caso, esta afirmación está incompleta. ¿Y qué nos pide a nosotros? Que completemos esa afirmación con las alternativas que nos den. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? Siempre nos van a dar como que una palabra clave, una palabra importante dentro de esta afirmación, porque va a ser precisamente en la oración, ¿no es cierto? De quién se está hablando en la oración. Entonces ahí va a estar una palabra que es la palabra más importante. ¿Y cuál sería la respuesta aquí? Aquella palabra que nos damos cuenta que sin esa palabrita que va a estar en las opciones, la palabra que está subrayada dentro del enunciado que nos están dando, pues no existiría o no tendría sentido, o en otras palabras, la opción correcta sería la palabra más importante, la palabra indispensable, la palabra necesaria. Ya vamos a ver que es sumamente fácil. Entonces, ¿cuál es la respuesta dentro de estos ejercicios? Vamos a darnos cuenta que tenemos muchos temas de los cuales podemos hablar, ¿no es cierto? Tenemos un sinfín de temas. Ahora, si nos damos cuenta, esos temas, ¿no es cierto?, se desglosan en diferentes aspectos. Por ejemplo, no sé, del tema ecosistema, ya. Hay diferentes elementos, no sé, hay causas que provocan el ecosistema, consecuencias de la contaminación en el ecosistema, tipos de ecosistema, ejemplos de ecosistema. Entonces, hay muchas variantes que podemos encontrar dentro del mismo tema.
A esas variantes se las conoce como conceptos particulares, que son precisamente todo esto que les decía, ¿no? Características generales de la palabra, tipos, clases, origen, causa, historia, es decir, todos esos aquellos temas que se desglosan del tema general. Dentro del concepto particular que se conoce, ¿no? A todo esto que les digo como tipos, ejemplos, etcétera, ahí no va a estar la respuesta. ¿Dónde va a estar la respuesta? Es en el concepto general. Es decir, cuando nosotros tratamos de definir esa palabra, dentro de esa definición, ahí va a estar la respuesta de nuestra afirmación. ¿Por qué? Porque el concepto general engloba la significación más amplia del término y por tanto va a ser la palabra que tenga la parte más importante que le define específicamente a esta afirmación. ¿Sí? Por eso los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Definir la palabra de la afirmación, luego identificar si dentro de las alternativas se encuentra el término más general, que ya les dije va a estar dada por el concepto, y luego comprobar si con ese término, con ese concepto que le damos en las alternativas, el significado de la afirmación existe o funciona. Vamos a ver con ejemplos para que se entienda de forma más clara. Miren aquí, esta es una afirmación incompleta. Nos dice, una provincia siempre tiene. Es una afirmación que está inconclusa. Entonces, ¿qué tiene siempre una provincia? Vamos a ir a su definición. Y la definición de provincia, la general, nos dice lo siguiente. Una provincia es una división administrativa territorial. Por tanto, una división está dada por límites. Entonces, una provincia siempre tiene ¿qué cosa? Límites. Límites. ¿Y por qué sería límites? Me van a decir, pero la provincia tiene reglamentos, tiene lagos, tiene paisajes, pero eso son cosas secundarias que no está dentro de la definición general. ¿Sí? Y vemos, claro, como una provincia es una división administrativa territorial, esta división está dada por límites. Entonces, una provincia siempre va a tener límites, porque es la palabra límites, la palabra más importante, la palabra indispensable y con la cual el concepto funciona y existe. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Ok. ¿Los demás? Sí. Sí, dicen. Ya. Vamos al siguiente. Nos dice, el concepto jarra supone necesariamente ¿qué cosa? Vamos a irnos al concepto de jarra. Ya nos dice jarra es un recipiente para líquidos usado para servir bebidas o de adorno, que es de vidrio, porcelana, barro, etcétera. Es de varios materiales. De boca y cuello anchos y tiene una o dos astas. Suele tener una pequeña punta canalada para verter cómodamente el líquido. Entonces, el concepto jarra supone necesariamente ¿qué elemento? El B. El A. El A. La A. ¿Ya? A ver, vamos a analizar el literal A, ¿ya? ¿Una jarra tiene cuello? Sí, tiene cuello. ¿Es de vidrio? Sí. Pero sí. Si es que una jarra es hecha de barro, ¿deja de ser jarra? Porque ya no es de vidrio. No. ¿O si es de plástico, deja de ser jarra? No, sigue siendo. No, entonces vidrio no. O sea, puede ser cualquier material. No es que necesariamente la jarra tiene que ser de vidrio para que sea jarra. Entonces no es la A. Vamos a ver los demás. La B, dije yo. Ya, a ver la B. ¿La jarra sirve para poner líquidos? Sí. ¿Tiene la función de servir? Sí. Sí. ¿Tiene en su estructura un cuello? Sí. Sí. Entonces sí, la B sería. Veamos por qué la C y la D no, ¿ya? ¿Es un depósito? No. Para votar sería no, no. En el hogar no necesariamente podemos encontrarlo en una sala porque también nos dice que sirve como adorno. Entonces no sería la C. Veamos la D. ¿Tiene un vaso? No. No. No, porque está hablando de jarra. Exacto. Vino nos dice aquí. O sea, puede servir para vino, pero no es solo para eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay los jarrones para las flores. Entonces, no.
La D no sería y la respuesta sería la B. Vamos a otro ejemplo. A ver, nos dice, un consenso siempre requiere de qué. Vamos al concepto de consenso. Nos dice un consenso es un acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad. Entonces, un consenso siempre requiere de qué cosa. De diálogo. Del diálogo. Diálogo. De un acuerdo. 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 Hay dos cosas importantes en consenso, el diálogo y el acuerdo, porque el acuerdo se llega con el diálogo. Pero ¿cuál es la palabra que está inmerso dentro de la definición de consenso? Es la opción B, acuerdo. Porque si dialogan y no llegan a un acuerdo, ¿eso será un consenso? No. No. Entonces, tiene que haber un acuerdo y en el acuerdo ya está implícito el diálogo. ¿Sí? La siguiente nos dice, ¿qué expresa mejor lo que es una ideología? Y nos vamos al concepto de ideología. Nos dice, ideología es un conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de una persona, escuela, colectividad o movimiento. Entonces, ¿qué expresa mejor lo que es una ideología? Doctrina. Una doctrina. Doctrina, la sé. Ya, ¿cómo definimos a la palabra doctrina? Por el pensamiento. Claro que es un pensamiento. Son los pensamientos o las ideas, ¿cierto? Entonces, sí, esa sería la respuesta correcta. Doctrina. ¿Ya? Nos dice la siguiente, más ejemplos, ¿no? Nos dice, no puede haber periplo si no hay, aquí una palabrita un poquito rebuscada. No sabemos, digamos algunos, qué es periplo. Nos vamos a la definición. Periplo es un viaje o recorrido por lo común con regreso al punto de partida. Entonces, no puede haber periplo si no hay Movilización. Claro, movilización. Porque tiene que viajar y para viajar se tiene que movilizar. No importa el medio de transporte que utilice, pero lo que tiene que hacer es movilizarse. Ya, vamos a la siguiente. ¿Quién se dedica a la filatelia debe coleccionar? Una palabrita un poquito extraña. ¿Qué es la filatelia? Es la ficción por coleccionar y clasificar sellos. Entonces, todos estos sellos que antiguamente había en los documentos postales, en las cartas. Estampillas. Exacto. Quien se dedica a esta ficción, ¿no es cierto?, debe coleccionar estampillas, porque sabemos que las estampillas vienen en estos sobres o documentos postales. ¿Ya? Eso sería todo. Entonces, ya sabemos que siempre la respuesta está en la palabra más importante, la necesaria y en la cual el concepto funciona con esa palabra que escogemos. ¿Sí? ¿Preguntas? Pregunta, profe. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Siempre le van a dar el significado o qué? No. O sea, yo les di, por eso eran ejemplos, ¿no es cierto? Porque yo les estoy dando, o sea, es para que se entienda, ¿no es cierto? Que por dónde está. Ahora sí, va a haber complicación en palabritas un poquito rebuscadas, pero técnicas, pero eso ustedes lo pueden buscar en el internet. Claro, y no son difíciles, y no es que todos van a estar con palabras complicadas, no, es muy poquito. Generalmente, por eso decía en el concepto de sección lógica que generalmente nos dan palabras de uso común, sí, o del lenguaje científico que nosotros ya lo hemos utilizado en la escuela, en la universidad, en el colegio. Es decir, en lo general son las palabras más comunes. Ya vamos a ver los ejercicios que no son muchas palabras complejas, son más en su mayoría palabras comunes. Ya, vamos con los ejercicios entonces. ¿Alguna otra pregunta? No, está bien. Ya. Vamos ahora sí, ya sin conceptos ahora. La 1 nos dice, no puede haber mensajes si no hay. Así, piensen un ratito, escriban y luego responden, ¿ya? Palabras. 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 Para escribir las palabras debe haber un pensamiento. Pensamiento. Quiero que alguien me ayude tratando de definir qué es un mensaje. ¿Cómo definen ustedes un mensaje? Es la acumulación. Es una información. Transmitir una información.
Ya es una información o Conocimiento. conjunto Es de un palabras. conjunto de palabras. Ya, pero ya un conjunto de palabras que nos entregan un tipo de información, un comunicado, ¿no es cierto? Que se envía. Puede ser oral, puede ser verbal o puede ser escrito también. Sí, puede ser verbal, escrito, hasta con signos también, con tal que el mensaje se entienda. Entonces puede ser también con signos. Es pensamiento la respuesta. Ya, entonces, ¿por qué sería pensamiento y no palabras? Porque también puede ser notas, palabras. O sea, Porque palabras, notas o, bueno, mensajeros serían cosas secundarias. El mensaje está dado por palabras, pero como les decía, un mensaje también se puede transmitir por signos y los signos ya no son palabras. Un gesto, ¿sí o no? A ver, si es que estamos en una conversación y una persona nos hace un gesto de que nos frunce los ojos, ¿qué significa? ¿Qué mensaje nos quiere dar? caímos mal. Que está, ya, que le caemos mal o esté enojado. Si estamos entre, ya, digamos, con nuestra pareja, ya, y estamos hablando y la pareja nos codea, ¿qué significa? Estamos equivocados. Es un mensaje. Es un mensaje y dice, cállate, estás diciendo lo que no debes. Miren cómo. No me hagas quedar mal. Exacto. Gestos, movimientos, expresiones también es un mensaje simbólico. Son mensajes. Entonces, no necesariamente un mensaje tiene que estar compuesto por palabras. Pero sí, no hay mensaje si no hay un pensamiento, porque el pensamiento es la idea. Y si no hay la idea, entonces, ¿qué transmito? Claro. Sí. Sí, ¿Sí entendemos? Claro, si no está el pensamiento, ¿qué transmite a través de las palabras? Exacto. Entonces el pensamiento es sinónimo de idea y sin la idea no puede haber mensaje. Vamos ahora a la siguiente. No puede haber huerto sin... La B. Espacio. La C. Espacio. La D. La palabra más importante. ¿Cuál sería? Es la D. Espacio. Espacio. La D de sería. dedo. Sí. No puede haber huerto sin espacio, sin terreno, en otras palabras. Entonces, porque si no hay terreno, ¿en dónde sembramos? Ahora, un huerto puede ser dado por hortalizas, pero también puede estar dado por árboles frutales. Sí, entonces, ajá, o sea, no es que solo es hortalizas, también puede haber árboles frutales. Entonces, sería como que tipos de la palabra hortalizas. Y la palabra más importante aquí sería espacio, porque sin el terreno ahí sí no puede haber huerto, sino dónde sembramos. Vamos la 3. Un vicio está compuesto por ¿qué cosa? Repetición de acciones. Ya, ¿qué es un vicio? Por falta de voluntad. Ya, está compuesto por falta de voluntad. A ver, definamos, ¿cómo se define la palabra vicio? La A, repetición de acciones. La A, porque eso es la A de acciones. De hacerle siempre eso como casual y común todos los días. Ya, un vicio es un hábito, y cuando hablo de hábito es algo que se repite constantemente, un hábito de hacer algo mal, ¿sí? Entonces, un vicio se considera cuando repetimos la misma acción mala una y otra vez, ahí se vuelve vicio. Por lo tanto, un vicio está compuesto por la repetición de acciones. Y claro, de ahí también para superar el vicio si está la falta de voluntad, porque si no tenemos voluntad, entonces no superamos el vicio, pero eso ya sería algo secundario, dentro de otro tema, ¿sí? Vamos, la siguiente, nos dice, el abecedario incluye siempre, ¿qué cosa? Letras. Letras, porque consonantes y vocales son letras, ¿no es cierto? Y dígitos son números, entonces no. Un abecedario siempre incluye letras porque dentro del abecedario están las vocales y las consonantes. Vamos, la 5, a ver. Un libro consta siempre de ¿qué cosa? Contenidos. Exacto. Puede haber un libro que no tenga gráficos, ¿no es cierto? Ni dibujos, ni entrevistas, pero un libro siempre va a tener palabras y esas palabras forman el contenido. Vamos al siguiente. A ver, ¿ves? Nos damos cuenta que es sumamente fácil, ¿no es cierto? Este tema. Miren, el magnetismo incluye siempre ¿qué cosa? La atracción.
Atracción. Claro, porque el magnetismo es el poder de la atracción. Entonces incluye siempre atracción. Vamos, ponga un quizzes, nos dice, sí hay quizzes de esto, pero tenemos que terminar de revisar los ejercicios. Ya nos dice, ¿la sopa siempre tiene? Líquido. Líquido, porque de ahí está formada, ¿no es cierto? La sopa. ¿Una montaña siempre tiene? Altura. Altura. Una montaña la definimos como una elevación natural de un terreno. Una elevación natural, tienes ahí la palabra implícita, ¿no es cierto? La palabra altura. Vamos, la siguiente. Un pez tiene siempre, ¿qué tendrá siempre un pez? Cuando hablamos de animales... Branquias. Un pez. Un pez. Nido. Nido, seguro. Branquias. Un ave tiene nido. Bueno, no siempre. Pero un pez no, no es cierto. Ya, cuando nos den animales, por favor, cuando nos den animales, siempre vayámonos a su estructura anatómica, ¿sí? Un pez siempre tiene branquias, sí, porque los peces tienen este sistema respiratorio, ¿no es cierto? Para poder vivir en el agua. Ahora, no todos los peces tienen cola, hay otros peces que no tienen, por ejemplo, las anguilas son peces, pero no tienen cola. Vamos a la siguiente. Una estufa debería tener siempre Calor. La función de una estufa es eso, de emitir calor, ¿no es cierto? Sea cual sea, si sea para cocinar, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay esas estufas que sirven para el invierno. Entonces, igual, emite calor. Vamos, la 11. Una discoteca tiene siempre, ¿qué tendrá siempre? Música. Música, claro. Música, eso es lo que... Así de en persona. Bueno, riñas es algo que, bueno, tal vez sí haya, ¿no? Pero, o sea, lo esencial de una discoteca es la música. Si no hay música, ya no es discoteca, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. No puede haber figura si no hay... Forma. ¿Qué es una figura? Una figura es una forma exterior de un cuerpo. Claro, entonces no puede haber figura sin la forma. Vamos a la 13. ¿Un mitin siempre tiene? Un discurso. Ya, ¿qué es mitin? Meeting. Meeting. ¿Es mitin o mitin? Presentación. Meeting. Es una como... La exposición sobre algún tema. Yo digo que es discurso. Un meeting es una reunión donde se ponen a hablar sobre temas políticos, sociales, así, ¿no? Es una reunión y claro, en esa reunión, cuando se ponen a hablar de estos temas, estamos ante un discurso. ¿sí? Discurso. Ya, un caudillo siempre tiene... Mando. Ya. ¿Qué es un caudillo? Persona que guía y manda un grupo. Ya, entonces un caudillo, como es la persona que guía, tiene autoridad o mando, ¿no es cierto? Exacto. Vamos, la 15. Un balneario exige Agua. Claro, tiene que tener agua, si no, no es balneario, ¿no es cierto? Sí, miren, la palabra más importante. Hasta nos causa risa este tema, ¿no es cierto? Es como que algo muy obvio. Sí, vamos, la 16. No puede haber geometría si no hay... Figuras, no dimensiones, porque la geometría es una ciencia, ¿no es cierto? Es una parte de la matemática que estudia la forma la forma entre esas relaciones que hay entre puntos, líneas, ángulos, ¿no es cierto? Para formar esas... de figuras en plano o espacio, incluyendo puntos, rectas y planos. Ya, exacto. Entonces, la geometría en sí va a tener figuras, o no puede haber si no hay figuras, porque dentro de estas figuras ya está inmerso en las dimensiones, los planos, los ángulos y todo lo demás. Vamos, la 17. Una cirugía requiere de... ¿Qué es lo más importante en una cirugía? El quirófano.
Ya, y si está el quirófano ahí y no hay el Cirujano. especialista. Cirujano. O sea, lo más importante en una cirugía es el cirujano. ¿Por qué? Porque si digamos una emergencia, ya digamos, no sé, un bosque ya, y una persona necesita, no sé, hacer una cirugía menor, como ejemplo, hipotético. Si tiene el quirófano todo equipado, pero no hay la persona que sabe, no puede hacer nada. Pero si está ahí el cirujano, así sea en un cuartito de medicina, no tan equipado, pero lo va a poder hacer. Sí, entonces aquí lo más importante entre cirujano y quirófano más es el cirujano. Claro que los dos son importantes, pero el que tiene más relevancia es el cirujano, ¿sí? Sí. Ya. Un estadio siempre tiene Graderías. graderías, no espectadores, porque un estadio puede estar vacío y no hay espectadores, pero siempre va a tener graderías. Una mentira siempre es Un engaño. Una falacia. Una falacia. bueno, aquí hay que buscar el sinónimo de mentira. Entonces, una falacia es una mentira. Sí, Es una engaño, mentira claro. a manera de engaño. La opción A, que nos dice una treta, que también es engaño, sí, pero más que nada, en el caso de una treta, o sea, no es que sea específicamente una mentira, sino que más bien es cuando dos, no sé, engañan para conseguir un objetivo común, pero a través de la audacia. Entonces, como que puede ser una variante de la mentira, pero aquí la palabra falacia es un sinónimo directo de mentira, entonces es como que si era una mentira siempre es una mentira, entonces así dicho así, pero en otras palabras. Sí. ¿Sí está comprendido? Sí. Ya, y la última nos dice, un favor siempre se lo hace por Buena voluntad. Buena voluntad. por buena voluntad. Eso es, la buena voluntad es lo que le hace que se vuelva a favor. Sí, buen talante, no, buen talante significa buena suerte, buena disposición, no siempre. Lo que se tiene que tener es una buena voluntad para hacer ese favor. Ya entonces vemos que siempre es escoger la palabra más importante. Sí, miren, ese era el segundo tema y por eso lo analizamos al final porque es súper cortito. Vamos a hacer la práctica y con eso terminamos, ¿sí? ¿Preguntas tal vez? No. No. Ok. Entonces, por favor, me dan un ratito y ya les genero el enlace. Son 20 y vamos a resolverlo de forma rápida porque nos damos cuenta que no es difícil de razonarle, ¿no es cierto? Tienen entonces, bueno, ya nos pasamos de la hora, siempre nos pasamos de la hora. Ya, en el chat está el enlace. Por favor, conéctese en la brevedad posible. Y a ver, nos dicen, ¿cuál es el nombre de este tema? Se llama sección lógica. Sección lógica se llama. Perdón, mando al WhatsApp. Ay, no, perdón, ya les mando. Por Solo les favor. mandé al chat. Gracias. Ya está.
Ya listo. Hemos terminado, ¿verdad? De resolver los ejercicios. Vamos a revisar las respuestas y nos quedamos un ratito, ¿sí? Para poder terminar de ver cuáles eran las respuestas, que es sumamente rápido. Nos dice, una protesta exige siempre ¿qué cosa? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de hacer una protesta? Los motivos, ¿no es cierto? Porque si no tenemos motivos, ¿para qué hacemos la protesta? Entonces, una protesta es una acción de reclamar o declarar porque se tiene un propósito. Entonces, ese propósito es el motivo. Vamos a la siguiente. A ver, nos dice, ¿qué expresa mejor lo que es el aire? Aquí se habían equivocado bastante. La mezcla. Es una mezcla, ¿por qué? No es un elemento, porque cuando hablamos de elemento, hablamos de uno solo. Cuando hablamos de compuesto, ahí hablamos de dos elementos, o la unión de dos o varios elementos. Pero cuando decimos solo elemento, la definición es que el elemento está dado por un solo compuesto. Y el aire no está formado, sus partículas no están formadas por un solo elemento, es un conjunto de elementos que conforman el aire. Entonces es una mezcla de estos elementos, es decir, vapor de agua, el argón, el nitrógeno, el oxígeno y todos los otros elementos que contiene el aire. ¿Sí? Entonces, lo que expresa mejor que lo que es el aire es la mezcla, porque el aire es una mezcla de elementos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Una parodia siempre será una Imitación. imitación, porque una parodia es una imitación de una persona, ¿no es cierto? La siguiente nos dice, ¿qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día? Claro, trasnochar. ¿Por qué? La palabra mismo nos dice trasnochar. ¿Qué significa trasnochar? Pasar la noche sin dormir, la noche sin dormir. Ahora, nosotros podemos sí dormir en el día y en la noche. O sea, por ejemplo, personas que trabajan en la noche duermen en el día. Y sí, en el día sí se puede dormir, no es que es algo exclusivo solo de la noche. Despertar también lo podemos hacer tanto en la noche como en el día y reposar igual. Lo que se hace de noche, que no se puede hacer en el día, es trasnochar, porque trasnochar significa pasar específicamente la noche sin dormir. ¿Sí? Sí. Sí, de acuerdo. Ya, si hay objeciones o no se entiende, por favor, sí, me lo hacen saber. Lo siguiente nos dice, los jueces siempre tienen, ¿qué es lo que siempre tiene que tener un juez? Autoridad, porque el juez es una persona que tiene ese mando para juzgar o sentenciar dentro de un juicio aplicando leyes. Entonces, un juez siempre tiene autoridad. ¿Sí? Eso es lo que le hace ser juez. La siguiente nos dice, ¿qué expresa mejor lo que es el sonido? Claro, una onda expansiva. ¿Por qué? Eco, orquesta y canto solo eran como tipos de sonido que se pueden dar, pero lo que expresa mejor, recuerden que siempre la respuesta tiene que estar dentro del concepto, es una onda expansiva, porque si nos ponemos a definir qué es un sonido, nos va a decir, ¿no es cierto?, que es un movimiento vibratorio de cuerpos que se producen, y esta vibración es lo que hace que nosotros pues sintamos ese sonido. Entonces, una onda expansiva es específicamente eso, esas ondas, ya que genera esa vibración y que por lo tanto nosotros, gracias a eso, podemos escuchar o podemos sentir lo que se conoce como sonido como tal. Entonces, una onda expansiva es un sonido, sea cual sea el tipo, ¿no? La siguiente nos dice, no puede haber demografía si no hay, aquí era colectividad humana. ¿Por qué? Porque hay que definir qué es una demografía. Entonces, sabemos que demo significa pueblo, ¿no es cierto? Y grafía, bueno, puede venir de escritura o también de gráficos. Entonces, ¿qué es la demografía? Viene a ser ese estudio de las poblaciones humanas. ¿Ya? Entonces, si la demografía estudia las poblaciones es un sinónimo de una colectividad humana. Entonces, como demo significa pueblo, pues tiene que estar inmerso esta colectividad humana. Las otras, pues ya serán aspectos secundarios. Sí.
Vamos, la siguiente nos dice, un hospital siempre tiene, claro, enfermos, porque para eso va o para eso existe el hospital, para atender a estas personas que tienen este mal, ¿no es cierto? Sea cual sea la enfermedad que tengan. Entonces, un hospital siempre tiene enfermos porque ese es su objetivo, o para ello fue creado el hospital. La siguiente nos dice, no puede haber tren sin. Aquí tocaba, recuerden, siempre que nos den objetos o animales, hay que irnos a su estructura, cómo están formados. Entonces, ¿qué es lo que le hace funcionar al tren? Pues la locomotora, porque la locomotora viene a serle el motor de la máquina, ¿sí? Entonces, sin el motor, este tren no puede avanzar. Entonces, no puede haber tren si no hay esta locomotora. ¿De acuerdo? Ahora, si hay tren, si es que no hay estación, sí, porque claro que tiene un destino, sí, los trenes, pero no es que si es que no hay estación deja de ser tren, no. Pero si no hay locomotora, sí, porque ahí el tren no puede funcionar. ¿De acuerdo? Sí, Lizzy. Ya, gracias. Vamos a la siguiente. Nos dice, una nube es siempre, ¿sí? Una consulta. Claro. Bueno, yo locomotora conozco esto como radio. Ah, no, es que como le decía, no, las palabras son polisémicas, pueden tener mucho significado. Entonces hay que basarnos al significado de acuerdo al contexto. En este caso nos hablaba de tren, entonces tendríamos que irnos a la definición de locomotora en el espacio de un medio de transporte. Sí. Claro, y yo puse vagón. También, o sea, el tren también está compuesto de vagones, pero si el tren le falta los vagones, no es que deje de ser, bueno, no es que sea algo tan indispensable. Siempre hay que irnos como le decía, ¿no? A la palabra que sea la más importante o la más necesaria o la más fundamental. Ya, la siguiente nos dice, una nube es siempre húmeda. Claro, porque en este caso no blanca, porque, bueno, se la ve blanca, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la nube cuando se va a precipitar, ¿de qué color se vuelve la nube? Cuando va a llover está negra, Liz. Claro, está negra, entonces ya no es blanca, ¿sí? Pero no es que porque es negra deja de ser nube, ¿no? Entonces una nube siempre es húmeda. ¿Por qué húmeda? Porque la nube está formada por agua, ¿sí? Que viene a ser la lluvia. Ya la siguiente nos dice, lo que un ave no tiene siempre es nido. Claro, porque la estructura del ave siempre va a ser las alas, el pico y las patas. Pero entonces una ave siempre va a tener eso. Bueno, salvo casos específicos, ¿no? Pero siempre una ave va a tener eso. Ahora, lo que no tiene siempre es un nido, porque no es que sea algo fundamental o estructural de su anatomía. La siguiente nos dice, un juego siempre tiene, aquí también se habían equivocado, sí tiene reglas, sí es verdad, pero generalmente los juegos, más que todo los juegos de niños, que son los que más juegan, ¿no? Muchas veces ellos juegan sin reglas, o sea, solo lo hacen por diversión. Sí, entonces es una parte sí esencial de un juego, ya un poquito un juego ya de más grandecito, pero un juego sin las personas que juegan en ese juego, no habría el juego como tal. Entonces lo importante dentro del juego viene a ser las personas que lo realizan, con la finalidad, claro, de divertirse o de entretenerse. Entonces, la parte más importante sería participantes. Ya concursantes no, porque concursantes son más para competiciones, ¿no? Y no es que siempre los juegos se dé por competición profesional, por ejemplo. Entonces, por eso no puede ser la B. Y las reglas, pues ya les expliqué por qué. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo en esta tal vez o hay objeción? De acuerdo. Sí. Sí, todos, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya nos queremos ir, ¿no es cierto? Vamos, una lanza siempre tiene punta, porque una lanza es una arma que tiene esa característica, ¿no es cierto? Fue creada de esa forma, como un arma defensiva, entonces siempre va a tener punta.
La siguiente nos dice, ¿qué expresa mejor lo que es una sinfonía? Pues claro, una armonía. ¿Por qué? Porque una sinfonía es una composición musical, ya que tiene esa característica de tener un adecuado tono o desarrollo. Entonces, tiene esta armonía. ¿Qué es la armonía? Son sonidos ya que están dados de forma simultánea, pero que tienen esta como sonido bonito. Ya entonces, una sinfonía siempre va a tener armonía. Es la parte más importante, ¿no? Porque, claro, una sinfonía también tiene una organización, sí, pero si las personas que tocan en esta sinfonía no lo saben hacer de forma adecuada, no va a ser una sinfonía porque no se va a escuchar de forma agradable. Sí, entonces lo más importante siempre va a ser la armonía. La siguiente nos dice, ¿qué expresa mejor lo que es el lenguaje? Claro, el lenguaje es la facultad, ¿no es cierto?, de poder comunicarnos. Entonces, lo que expresa mejor el lenguaje es la comunicación. La siguiente nos dice, una fábula siempre es, pues hay que irnos a la definición de fábula. ¿Qué es una fábula? Es un cuento, ¿no es cierto?, donde nos relatan una pequeña historia con una enseñanza o una moraleja. Entonces, una fábula siempre va a ser una historia que nos cuenta. La siguiente nos dice, para que exista gravedad, debe existir, hay que partir del significado de gravedad. ¿Qué es la gravedad? Es la fuerza que ejercen los cuerpos sobre la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, para que exista gravedad, los objetos tienen que tener peso, ¿sí? Definido al peso como una medida de la fuerza gravitacional. Entonces, no sería masa, por ahí un poquito, atracción no, fuerza tampoco. O sea, para que exista esta gravedad específicamente, tiene que haber estos cuerpos y este peso que tienen específicamente los cuerpos, porque el peso es definido, como le decía, como una medida de la fuerza gravitacional. Entonces, por ello, para que exista gravedad debe existir peso. ¿Sí? Sí. Y la siguiente nos dice, ya, perfecto. Muy bien, vamos, la siguiente nos dice, cuando apreciamos siempre, ¿qué es apreciar? Valoramos. Pues estimar o valorar. Entonces, valoramos. La siguiente nos dice, se me ha ido una R aquí, perdón. Para ahorrar siempre hay que Guardar. Claro, guardar, ¿no es cierto? Porque ahorrar es eso, guardar una parte de los bienes para un gasto X. Entonces hay que guardar. Y la última nos dice, un caserío siempre está formado ¿por qué cosa? Por casas, sí, por casas, porque un caserío son este conjunto de casas de una población, entonces siempre está conformado por casas. Casuchas no, porque casuchas es despectivo, ¿no? Entonces más que nada es casa. Ya, ¿preguntas tal vez? No. Entendido, gracias. Ya listo. Entonces, estos son los temas que se tenía planificado para dar el día de hoy. La próxima semana vamos a empezar con el tema de comprensión lectora. Entonces, por favor, traten de no faltar, ¿sí? Porque es un tema importante. Ya, eso sería todo. Muchas gracias en verdad y nos veríamos la próxima semana. Que tengan una linda noche. ¿Sí? Hasta la próxima semana. No nos va a mandar un curso de aquí para practicar. A ver, ok, los que ya tengan que salir, muchas gracias. Respondo, ¿qué me decían por ahí? ¿Quizzes? Sí, de pronto no nos va a mandar un quiz para practicar, seguir practicando. Pues que sí nos falta un poquito. Sí, claro. Por favor, Liz. Sí, a ver, ¿de qué tema? ¿Del último? De todos. De los dos, si es posible. De todos fuera bueno. Ya, es que mientras más practicamos, más aprendemos, Liz. Es que entre más practiquemos se nos va a quedar el significado de ciertas palabras técnicas. Claro, Así sí. es. A ver, voy a hacer entonces uno de sección lógica y otro de todo esto de la oración, el tema de la oración. O sea, ahí va a haber también, o sea, va a estar mezclado ya. La estructuración de oraciones Por favor, Liz. y esto de concordancia nominal y verbal. Sí, entonces voy a hacer dos. Por favor. Ya les hago hoy y les mando, si es que puedo hoy, si no mañana, ¿ya? Ya, Liz, gracias. Que tenga palabras bien difíciles, por favor. Palabra, no, claro. Bueno, yo les he cumplido, no creo que no les haya cumplido. O por ahí les dije algo y no les di. No, sí, licenciada, gracias. Ya, entonces ahorita les hago y les mando, ¿ya?
Gracias. Gracias, Lección. Hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídense mucho. Hasta el lunes, una bonita semana. Igualmente, muchas gracias. Ya. Hasta luego. Feriado.